Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Gracias por acompañarnos en este espacio donde las historias del pasado cobran vida para tocar nuestros corazones. Hoy les traigo un relato que nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega como lo esperamos y que a veces las circunstancias más difíciles pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. Es la historia de una joven que aceptó un matrimonio por desesperación y de un hombre que había perdido la esperanza de ser amado. Lo que comenzó como un simple contrato terminó transformando dos vidas para siempre. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde entraba por la ventana de la pequeña habitación, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire quieto. Beatriz pasó el hilo por la aguja con movimientos precisos, entornando los ojos por el cansancio. Llevaba horas cosiendo el mismo dobladillo, un encargo que le pagarían apenas lo suficiente para comprar pan y algunas verduras. Sus dedos dolían, pero no podía detenerse. No había tiempo para el descanso cuando cada moneda contaba. Desde la habitación contigua llegó una tos débil, seguida de un gemido ahogado. Beatriz dejó la costura sobre su regazo y se puso de pie, alisando su vestido gastado. Cruzó el breve pasillo de la casa que alguna vez había sido digna, cuando su padre aún vivía y administraba las tierras de otros con honradez. Ahora solo quedaban estas cuatro paredes, algunos muebles desgastados y recuerdos de tiempos mejores. Su madre yacía en la cama estrecha, cubierta con una manta remendada. Su rostro, que alguna vez había sido hermoso, lucía demacrado y pálido. Los ojos hundidos se abrieron cuando Beatriz entró. «No debiste levantarte, hija», murmuró la mujer con voz. «Oh, quebrada, tienes tanto trabajo». «El trabajo puede esperar», respondió Beatriz, acercándose para ajustar la almohada bajo la cabeza de su madre. «¿Cómo te sientes?» La madre intentó sonreír, pero otra tos la interrumpió. Beatriz esperó, sosteniendo un pañuelo limpio que pronto se manchó con pequeñas gotas de sangre. Su corazón se contrajo de miedo, aunque procuró no mostrarlo en su rostro. «Enviaré a Luis por el médico mañana temprano», dijo Beatriz con firmeza. «No tenemos con qué pagarle. Ya encontraré la manera». La puerta de entrada se abrió con un chirrido y unos pasos apresurados resonaron en el corredor. Luis, su hermano de 10 años, apareció en el umbral con las mejillas enrojecidas y el cabello alborotado. Traía un pan bajo el brazo y una expresión de preocupación en su rostro infantil. «El panadero dice que ya no puede fiarnos más», anunció el niño, dejando el pan sobre la pequeña mesa. «Le prometí que le pagaríamos la semana próxima». Beatriz asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Salió de la habitación de su madre y cerró la puerta con suavidad. Se arrodilló frente a su hermano y le acomodó el cuello de la camisa. «Hiciste bien», le dijo. «Ahora ve a lavarte las manos. Prepararé algo para cenar». Luis la miró con esos ojos grandes y oscuros que tanto se parecían a los de su padre. «Beatriz, ¿mamá se va a morir?» La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Beatriz tomó las manos pequeñas de su hermano entre las suyas. «No si puedo». «Evitarlo», respondió con una determinación que no sentía del todo. «Pero necesito que seas fuerte y me ayudes. ¿Puedes hacer eso?» El niño asintió con solemnidad, y Beatriz lo abrazó brevemente antes de ponerse de pie. Tenía que encontrar una solución. El médico había sido claro en su última visita. Sin el tratamiento adecuado y sin descanso, su madre no pasaría del invierno. Pero el tratamiento costaba más de lo que ella podría ganar en un año entero de costura y clases a los niños del pueblo. Esa noche, después de acostar a Luis y asegurarse de que su madre descansaba,
Beatriz se sentó junto a la vela que ardía sobre la mesa y sacó un pequeño cofre de madera. Dentro había algunas monedas, los últimos pendientes de plata que habían pertenecido a su abuela, y una carta doblada que había llegado esa mañana. Abrió la carta con manos temblorosas. La había leído ya 3 veces, pero aún le costaba creer lo que decía. Venía de doña Remedios, una mujer de buena familia que vivía en la hacienda más próspera de la región. Beatriz la conocía vagamente de vista, de los tiempos en que su padre trabajaba para familias acomodadas. La carta era breve y directa. Doña Remedios hacía una propuesta. Su sobrino Vicente necesitaba una esposa. Había quedado con limitaciones en las piernas tras un accidente y se había vuelto amargado y retraído. La familia estaba preocupada por su soledad y su negativa a relacionarse con nadie. Habían pensado en Beatriz por su reputación de mujer sensata, educada y de buen corazón. A cambio del matrimonio, la familia cubriría todas las deudas de Beatriz, pagaría el tratamiento completo de su madre y garantizaría el bienestar de Luis. El muchacho podría estudiar en una escuela adecuada y su madre tendría los cuidados necesarios. Beatriz viviría en la hacienda como la señora de la casa. Era una transacción clara, un intercambio de libertad por seguridad. Beatriz cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. Había soñado alguna vez con el amor, con un hombre que la mirara con ternura y eligiera estar a su lado. Pero los sueños no alimentaban a los hambrientos ni curaban a los enfermos. Y ella ya no era una niña que podía darse el lujo de soñar. Abrió los ojos y miró hacia la habitación donde dormía su madre. Pensó en Luis, que merecía una oportunidad mejor que la pobreza. Pensó en todos los años que le quedaban por delante, atada a un hombre que no la amaba y al que ella no amaría. Pero también pensó en lo que sucedería si no aceptaba. Su madre moriría, Luis crecería en la miseria, y ella seguiría cosiendo hasta que sus ojos se cansaran y sus manos ya no pudieran sostener la aguja. No era realmente una elección. A la mañana siguiente, Beatriz caminó hasta el pueblo y envió una carta de respuesta. Aceptaba la propuesta. 2 semanas después, un carruaje elegante se detuvo frente a su casa. Un hombre mayor, de aspecto severo pero no unkind, bajó y se presentó como don Pascual, el mayordomo de la hacienda. «Señorita Beatriz», dijo, con una leve inclinación, «vengo a escoltarla a la hacienda. Doña Remedios desea conocerla antes del matrimonio». Beatriz había preparado una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Se despidió de su madre, que lloraba en silencio, y de Luis, que intentaba ser valiente. El médico ya había venido esa mañana, pagado por adelantado, y había traído medicinas y un plan de tratamiento. Su madre tendría cuidados constantes, y Luis se quedaría con una vecina de confianza hasta que todo estuviera arreglado. «Volveré a visitarlos pronto», prometió Beatriz, abrazando a su hermano. «Y tú vendrás a verme también. Todo va a estar bien». No sabía si trataba de convencer a Luis o a sí misma. El viaje a la hacienda duró casi 2 horas. Beatriz observó por la ventanilla del carruaje cómo el paisaje cambiaba de las calles polvorientas del pueblo a campos verdes y bien cuidados. La propiedad era más extensa de lo que había imaginado. Hectáreas de cultivos se extendían a ambos lados del camino y trabajadores con sombreros anchos se inclinaban sobre surcos ordenados. Finalmente, la casa principal apareció al final de una avenida bordeada de árboles. Era una construcción sólida de 2 pisos, con paredes blancas y un techo de tejas rojas. Ventanas amplias reflejaban la luz del sol y un jardín bien cuidado rodeaba la entrada principal. Era hermosa, pero a Beatriz le pareció imponente y fría. Don Pascual la ayudó a bajar del carruaje y la condujo al interior. El vestíbulo era amplio,
con suelos de baldosas pulidas y muebles de madera oscura. Un retrato de un hombre mayor colgaba en la pared, mirando con expresión seria a todos los que entraban. «El difunto don Eugenio», explicó don Pascual al notar la mirada de Beatriz. «El padre del joven Vicente. Fue un hombre de gran carácter». Beatriz asintió en silencio. Una mujer mayor apareció desde una puerta lateral. Vestía de negro, con el cabello gris recogido en un moño severo, pero sus ojos eran bondadosos cuando se posaron en 1900. «Beatriz, tú debes ser Beatriz», dijo con voz clara. «Soy Remedios. Bienvenida». Beatriz hizo una reverencia. «Gracias por recibirme, señora». Doña Remedios la estudió en silencio durante un momento, como evaluando cada detalle. Luego asintió con satisfacción. «Eres tal como te recordaba. Tu padre era un hombre honorable. Es una lástima lo que le sucedió a tu familia». Hizo una pausa. «Supongo que te preguntarás por qué te elegimos». «La pregunta cruzó mi mente», admitió Beatriz. «Mi sobrino necesita a alguien que no lo vea como un inválido, ni como una fortuna. Necesita a alguien con sentido práctico, que entienda lo que significa el sacrificio y la responsabilidad. No buscamos una mujer que finja amor o compasión. Buscamos a alguien que pueda construir una vida digna a su lado, sin mentiras ni expectativas imposibles». Las palabras eran duras pero honestas. Beatriz las agradeció. Al menos no había falsas promesas de romance o felicidad. «Entiendo», dijo simplemente. «Bien, entonces, permíteme explicarte cómo serán las cosas. El matrimonio se celebrará dentro de 3 días. Es tiempo suficiente para que te familiarices con la casa y con Vicente. Él sabe de tu llegada, aunque dudo que se muestre entusiasta. No te desanimes por eso. Es difícil, pero no es cruel». Doña Remedios la condujo por la casa, mostrándole las habitaciones principales, el salón, el comedor, la biblioteca, la cocina. Todo era más grande y lujoso de lo que Beatriz había conocido jamás. Finalmente, subieron las escaleras hasta el 2.º piso. «Esta será tu habitación», anunció doña Remedios, abriendo una puerta. «Al menos hasta que tú y Vicente decidan de otro modo». La habitación era espaciosa y luminosa, con una cama amplia cubierta de sábanas blancas, un armario tallado, una cómoda con espejo y una ventana que daba al jardín trasero. Era más de lo que Beatriz había tenido en toda su vida. «Es hermosa», murmuró. «Vicente tiene sus aposentos al final del pasillo. No entra a menudo a las habitaciones principales. Prefiere su estudio y su dormitorio, pero eso cambiará con el tiempo». Doña Remedios miró a Beatriz con expresión seria. «Sé que esto no es lo que soñaste para tu vida, pero aquí tendrás seguridad, respeto y la oportunidad de construir algo real. Mi sobrino es un buen hombre bajo toda esa amargura. Solo necesita recordarlo». Beatriz asintió, aunque no sabía cómo responder a eso. Esa tarde, mientras se instalaba en su nueva habitación, escuchó un ruido en el pasillo. Pasos irregulares, el golpeteo de un bastón contra el suelo. Se detuvo, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a su puerta y por un momento pensó que llamaría. Pero luego continuaron, alejándose hasta desvanecerse. Vicente. No lo conoció ese día, ni al siguiente. Él se mantenía en sus aposentos o en partes de la casa que ella aún no exploraba. Doña Remedios le explicó que prefería evitar las presentaciones formales. «Ya se conocerán el día de la boda», dijo con un suspiro. «Sé que no es ideal, pero Vicente tiene sus razones para ser como es». La noche antes de la ceremonia, Beatriz no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. Pensó en su madre, que ya estaba recibiendo tratamiento y mejorando. Pensó en Luis, que pronto tendría ropa nueva y libros para estudiar. Pensó en el precio que había pagado por todo eso, su libertad, su futuro, su derecho a elegir.
pero también pensó en que quizás, solo quizás, podría encontrar algo de paz en esta nueva vida. No amor, no pasión, pero quizás respeto mutuo y una existencia tranquila. Era más de lo que muchas mujeres tenían. El día de la boda amaneció claro y fresco. Doña Remedios había preparado un vestido sencillo pero elegante para Beatriz, un traje de seda color marfil, sin adornos excesivos, pero de buen corte. No había invitados, solo el sacerdote del pueblo, don Pascual, doña Remedios y algunos empleados de confianza de la hacienda. Beatriz bajó las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. En el salón principal, junto a la ventana, estaba Vicente. Era la primera vez que lo veía. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 28 o 30 años. Alto, de hombros anchos y complexión fuerte, aunque apoyaba su peso en un bastón de madera pulida. Su cabello era castaño oscuro, peinado hacia atrás, y sus facciones eran marcadas, mandíbula firme, nariz recta, cejas densas. Podría haber sido apuesto si no fuera por la expresión sombría de su rostro y la rigidez de su postura. Sus ojos, de un tono gris oscuro, se volvieron hacia ella cuando entró. La observó sin expresión, sin el menor atisbo de emoción. No había hostilidad, pero tampoco bienvenida. Solo una mirada vacía, como si estuviera evaluando un mueble nuevo. Beatriz se obligó a caminar hacia él con la cabeza alta. No permitiría que la intimidara ni que la hiciera sentir pequeña. Había aceptado este arreglo con dignidad y lo enfrentaría de la misma manera. «Vicente», dijo doña Remedios rompiendo el silencio incómodo, «esta es Beatriz». Él inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo de reconocimiento. «Señorita». Su voz era grave y controlada, sin calidez pero sin rudeza. Beatriz hizo una leve reverencia. «Señor». El sacerdote carraspeó, ansioso por comenzar. La ceremonia fue breve y desprovista de cualquier romanticismo. Intercambiaron los votos tradicionales con voces firmes, pero sin mirarse más de lo necesario. Cuando el sacerdote anunció que ya eran marido y mujer, Vicente no hizo ademán de besarla. Simplemente se volvió y salió del salón cojeando ligeramente, apoyándose en su bastón. Doña Remedios suspiró y tomó la mano de Beatriz. «Dale tiempo», murmuró. «Es su manera de protegerse». Beatriz asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Los primeros días en la hacienda transcurrieron en una extraña rutina. Beatriz desayunaba sola. Vicente lo hacía en sus habitaciones. Ella exploraba la casa y los jardines, familiarizándose con los empleados y las tareas diarias. Él permanecía encerrado en su estudio o en la biblioteca, evitándola deliberadamente. Por las noches, Beatriz cenaba en el comedor principal, siempre sola. Los criados le servían con respeto, pero con una especie de lástima en sus miradas que la hacía sentir incómoda. Sabían que su matrimonio no era real, que era solo un arreglo conveniente. Una semana después de la boda, Beatriz decidió que no podía seguir viviendo como una fantasma en su propia casa. Después de la cena, en lugar de retirarse a su habitación, caminó por el pasillo hasta el estudio de Vicente. Llamó a la puerta con firmeza. «Adelante». Abrió la puerta y entró. Vicente estaba sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea, con un libro abierto sobre su regazo. Levantó la vista con expresión sorprendida, como si no esperara verla allí. «Perdona la intrusión», dijo Beatriz, manteniéndose cerca de la puerta, «pero creo que debemos hablar». Él cerró el libro lentamente y la observó con esa mirada gris e indescifrable. «¿Sobre qué?» «Sobre cómo vamos a vivir», respondió ella con calma. «Entiendo que este matrimonio no fue tu elección, tampoco fue la mía, pero ahora estamos aquí, y no veo el sentido de vivir como extraños en la misma casa». Vicente arqueó una ceja. «¿Qué propones?» Beatriz dio un paso adelante. «Propongo que al menos nos tratemos con cortesía.
que compartamos las comidas si no es demasiado molesto para ti, que hablemos cuando sea necesario. No pido afecto ni fingir algo que no existe, solo pido civismo. Él la estudió en silencio durante un largo momento. Beatriz sostuvo su mirada sin vacilar. Muy bien, dijo finalmente, cenaremos juntos, pero no esperes conversaciones entretenidas. No espero nada más allá de tu presencia, respondió ella. Algo cruzó por el rostro de Vicente, demasiado rápido para descifrarlo. Luego asintió y volvió a abrir su libro, dando por terminada la conversación. Beatriz salió del estudio con una pequeña victoria. Era un comienzo. A partir de esa noche, Vicente apareció en el comedor para la cena. Se sentaba en un extremo de la mesa, ella en el otro. Comían en silencio la mayor parte del tiempo, interrumpido solo por comentarios breves sobre el clima o asuntos de la hacienda. No era cálido, pero era mejor que la soledad completa. Beatriz comenzó a involucrarse más en la administración de la casa. Habló con el ama de llaves sobre las rutinas, revisó las despensas y los almacenes. Sugirió mejoras en la organización. Doña Remedios, que había estado encargándose de todo, pareció aliviada de compartir la responsabilidad. «Tienes buen ojo para esto», comentó la mujer mayor un día. «Tu padre te enseñó bien». Beatriz también empezó a pasar tiempo en los jardines. Había un huerto abandonado cerca de la casa que alguna vez había sido hermoso, pero que ahora estaba descuidado. Con permiso de don Pascual, contrató a 2 jóvenes del pueblo para ayudarla a limpiarlo y replantarlo. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín con las manos manchadas de tierra, escuchó el golpeteo familiar de un bastón sobre las piedras del camino. Levantó la vista y vio a Vicente de pie, bajo la sombra de un árbol, observándola. No dijo nada, solo la miraba con esa expresión inescrutable. Beatriz se limpió las manos en su delantal y se acercó. «¿Necesitas algo?», preguntó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él a su vez. «Restaurando el huerto. Estaba abandonado». Vicente miró hacia las hileras de tierra recién trabajadas, los pequeños brotes verdes que comenzaban a asomar. «Mi madre plantaba aquí», dijo en voz baja, «antes de morir». Beatriz no supo qué responder a eso. Era la primera vez que Vicente mencionaba algo personal. «Si prefieres que no toque nada, lo dejaré como estaba», ofreció con cuidado. Él la miró por un momento, luego negó con la cabeza. «No, está bien». Ella habría querido que alguien lo cuidara. Se dio la vuelta y regresó a la casa sin añadir nada más. Beatriz se quedó mirándolo hasta que desapareció, preguntándose qué clase de dolor cargaba ese hombre tras su muralla de silencio. Los días se convirtieron en semanas. Beatriz recibió noticias de su madre. El tratamiento estaba funcionando. Había recuperado fuerzas y podía levantarse de la cama. Luis estaba bien, adaptándose a sus nuevas circunstancias. Las cartas eran breves pero llenas de gratitud y esperanza. Cada carta aliviaba un poco la culpa que Beatriz sentía por haberse ido. Había hecho lo correcto, se repetía. Había salvado a su familia. Pero las noches seguían siendo difíciles. Se acostaba en su cama amplia y vacía, mirando el techo, preguntándose cómo sería su vida si hubiera tenido otra opción, si hubiera podido elegir el amor en lugar de la obligación. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina en busca de una taza de té. La casa estaba en silencio, iluminada solo por las lámparas de aceite que los empleados dejaban encendidas en los pasillos. Cuando llegó a la cocina, se sorprendió al encontrar a Vicente allí, sentado junto a la mesa con una taza en las manos. Él levantó la vista, igualmente sorprendido. «No puedo dormir», explicó ella, sintiendo la necesidad de justificar su presencia. «Yo tampoco», respondió él. Beatriz titubeó, luego se acercó y preparó su propia taza de té. Se sentó al otro lado de la mesa, dejando un espacio respetuoso entre ellos.
Permanecieron en silencio durante varios minutos. No era un silencio incómodo, simplemente tranquilo. Finalmente Vicente habló. «¿Por qué aceptaste?», preguntó de repente. Beatriz lo miró, sorprendida por la pregunta directa. «Ya sabes por qué. Por mi familia. Pero pudiste haber encontrado otra manera. Pudiste haber... ¿Qué? ¿Dejar que mi madre muriera? ¿Permitir que mi hermano creciera sin oportunidades?» Beatriz negó con la cabeza. «No había otra manera. Esta fue la única opción real que tuve». Vicente la observó con una expresión difícil de leer. «Entonces, ¿me odias?». No era una pregunta, sino una afirmación. Beatriz dejó su taza sobre la mesa. «No te odio», dijo con sinceridad. «No te conozco lo suficiente para odiarte. Pero tampoco me quieres aquí. Eso no es cierto». Beatriz suspiró. «Mira, Vicente, ninguno de los dos eligió esto. Pero estamos aquí, y sinceramente he visto matrimonios basados en el amor que son mucho más miserables que el nuestro. Al menos nosotros somos honestos sobre lo que esto es». Él frunció el ceño. «¿Y qué es?». «Un acuerdo, un compromiso, una oportunidad para construir algo, aunque no sea lo que esperábamos». Vicente pareció considerar sus palabras. Luego, para sorpresa de Beatriz, una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Eres práctica», comentó. «Tuve que serlo. La vida no me dio otra opción». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más sombrío. «Entiendo eso más de lo que crees». Beatriz sintió curiosidad, pero no presionó. Vicente se puso de pie con dificultad, apoyándose en la mesa antes de tomar su bastón. «Buenas noches, Beatriz». «Buenas noches». Después de esa conversación nocturna, algo cambió sutilmente entre ellos. Vicente ya no evitaba su mirada durante las cenas. A veces hacía preguntas sobre lo que ella había hecho durante el día y escuchaba sus respuestas con atención. Beatriz, a su vez, aprendió a leer sus silencios y sus gestos mínimos. Descubrió que Vicente pasaba la mayor parte del día en la biblioteca, leyendo y escribiendo correspondencia relacionada con la administración de la hacienda. Don Pascual se encargaba de las tareas prácticas, pero Vicente mantenía el control sobre las decisiones importantes. Una tarde, mientras Beatriz pasaba frente a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta. Se detuvo al escuchar voces alzadas. «Debes salir más, Vicente», decía doña Remedios con tono exasperado. «No puedes quedarte encerrado para siempre». «Puedo hacer lo que me plazca», respondió él con frialdad. «Tu padre construyó esta hacienda con sus propias manos, recorría cada campo, conocía a cada trabajador. ¿Y tú te escondes como si fueras un inválido?», terminó Vicente con amargura. «Porque eso es lo que soy. Eres un hombre con una pierna lastimada, no un cadáver. Tu mente está intacta. Tus manos funcionan, tu voz es fuerte, pero prefieres encerrarte y sentir lástima por ti mismo». Hubo un silencio tenso. Luego Vicente habló con voz baja y peligrosa. «No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo, y tu esposa también lo sabe, aunque es demasiado educada para decirlo». Beatriz se alejó rápidamente antes de que pudieran descubrirla escuchando. Las palabras de doña Remedios resonaban en su mente. Tenía razón en algo. Vicente no era un inválido. Sí, caminaba con dificultad y necesitaba el bastón, pero era capaz de moverse, de trabajar, de vivir. Lo que lo atrapaba no era su cuerpo, sino su mente. Esa noche, durante la cena, Beatriz tomó una decisión. «He estado pensando», comenzó, con tono casual, «que me gustaría conocer más sobre la hacienda, los campos, los trabajadores, cómo funciona todo. Don Pascual es muy amable, pero preferiría que alguien de la familia me mostrara». Vicente la miró con desconfianza. «¿Por qué?». «Porque soy parte de esta casa ahora, y me gustaría entender el lugar donde vivo». Él no respondió de inmediato. Beatriz continuó comiendo, fingiendo indiferencia. Finalmente, Vicente dejó sus cubiertos sobre el plato.
Muy bien. Mañana por la tarde, si el clima lo permite. Beatriz asintió, ocultando su satisfacción. Gracias. La tarde siguiente, Vicente la esperaba junto al establo. Beatriz se había puesto un vestido sencillo y práctico, con zapatos resistentes. Un carruaje pequeño estaba preparado, con un caballo tranquilo enganchado. Vicente subió con cierta dificultad, pero rechazó la ayuda que don Pascual intentó ofrecerle. Beatriz subió después y se sentó a su lado. Vicente tomó las riendas con manos firmes. «Creí que no podías», comenzó Beatriz. Luego se detuvo, dándose cuenta de que sonaría insensible. «¿Manejar un carruaje?», terminó Vicente con una sonrisa amarga. «Puedo. Mis piernas son las que fallaron, no mis brazos ni mi juicio. No quise sugerir. Está bien». Salieron del patio principal y comenzaron a recorrer los caminos de tierra que atravesaban la propiedad. Vicente señalaba los diferentes campos: maíz, trigo, algunos cultivos de verduras más pequeños. Explicaba los ciclos de plantación, los desafíos de cada temporada, los problemas con las plagas y el clima. Mientras hablaba, su voz perdía algo de esa dureza habitual. Había conocimiento y orgullo en sus palabras. Amaba esta tierra, aunque intentara no demostrarlo. Se detuvieron junto a un campo donde varios hombres trabajaban. Vicente los saludó por sus nombres, preguntó por sus familias, escuchó sus preocupaciones sobre un sistema de riego que necesitaba reparación. Los trabajadores lo trataban con respeto, pero también con afecto genuino. Beatriz observaba en silencio, viendo una faceta de Vicente que no conocía. Aquí, lejos de la casa y sus sombras, parecía más vivo. De regreso, cuando el sol comenzaba a descender, Vicente habló de nuevo. «Mi tentar novamente, ele continuar, padre, me enseñó todo esto cuando era niño», dijo mirando el horizonte. «Cada árbol, cada surco. Decía que un hombre que no conoce su tierra no puede llamarla suya». «Parece que fue un buen maestro», comentó Beatriz. «Lo fue». Vicente hizo una pausa. El accidente ocurrió mientras inspeccionaba el límite norte de la propiedad. Un caballo se asustó por una serpiente. Yo intenté controlarlo, pero perdí el equilibrio y caí. El animal me pateó antes de que pudiera alejarme. Era la primera vez que hablaba directamente sobre lo que le había sucedido. Beatriz escuchó sin interrumpir. «Estuve en cama durante meses. Los médicos dijeron que era un milagro que pudiera volver a caminar, aunque fuera con dificultad». Su voz se volvió más oscura. «Mi padre murió ese invierno. El corazón», dijeron, «pero yo sé que fue la preocupación por mí, por la hacienda, por todo». «No puedes culparte por eso», dijo Beatriz con suavidad. «¿No?». Vicente la miró con dureza. «Era su único hijo, su heredero, y me volví inútil justo cuando más me necesitaba». «No eres inútil. Acabas de demostrarlo. Puedo sentarme en un carruaje y dar órdenes. Eso es todo». Beatriz sintió frustración creciendo en su pecho. «¿Sabes cuántos hacendados ni siquiera hacen eso? ¿Cuántos dejan todo en manos de administradores y nunca pisan sus propias tierras? Tú conoces cada campo, cada trabajador. Eso vale más que 2 piernas perfectas». Vicente no respondió, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. Cuando llegaron de vuelta a la casa, Beatriz bajó del carruaje y esperó mientras Vicente hacía lo mismo. Esta vez, cuando don Pascual se acercó para ayudar, Vicente aceptó el brazo ofrecido sin resistencia. «Gracias por mostrarme la hacienda», dijo Beatriz. Vicente asintió. «Podemos repetirlo, si lo deseas. Hay más que ver. Me gustaría mucho». Los recorridos se convirtieron en una rutina semanal. Vicente la llevaba a diferentes partes de la propiedad, explicándole el funcionamiento de cada área. Beatriz hacía preguntas, ofrecía observaciones, a veces señalaba cosas que él no había notado. Trabajaban bien juntos, descubrió. Ella tenía ojo para los detalles organizativos, él para la visión general.
Una tarde, después de visitar un campo recién cosechado, se detuvieron bajo la sombra de un roble antiguo. Beatriz bajó del carruaje para estirar las piernas y Vicente la siguió, apoyándose en su bastón. Caminaron en silencio por un sendero estrecho que bordeaba un pequeño arroyo. «Solía venir aquí de niño», dijo Vicente de repente. «Era mi lugar secreto». Beatriz miró alrededor. Era hermoso. El agua corría clara sobre piedras lisas. Los árboles formaban un dosel verde sobre sus cabezas, y el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. «Es precioso», murmuró. Vicente se sentó en una roca plana cerca del agua. Beatriz dudó. Luego se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. «Después del accidente», comenzó Vicente con voz controlada, «dejé de venir aquí. No podía caminar hasta este lugar sin ayuda, y no quería que nadie me viera así. ¿Y ahora? Ahora estás aquí, y por alguna razón no me importa tanto». Beatriz lo miró sorprendida. Vicente mantenía la vista fija en el agua, pero había una vulnerabilidad en su perfil que ella nunca había visto. «Antes, Vicente, sé por qué aceptaste casarte conmigo», la interrumpió. «Por necesidad, no por elección, y sé que probablemente piensas que recibiste la peor parte del trato». «No pienso eso». Él la miró finalmente con escepticismo en sus ojos grises. «¿No? No», repitió Beatriz con firmeza. «Pensé eso al principio, lo admito, pero he aprendido que eres más de lo que aparentas. Eres inteligente, capaz, y te preocupas profundamente por esta tierra y su gente. Esos no son rasgos despreciables en un esposo». Vicente pareció estudiar su rostro, buscando signos de falsedad. No encontró ninguno. «No esperaba que fueras así», dijo finalmente. «Así como honesta, directa, fuerte». Hizo una pausa. «Pensé que serías sumisa y silenciosa, que me tendrías lástima. ¿Y te desilusioné?» Una sonrisa genuina, la primera que Beatriz había visto, apareció en el rostro de Vicente. «Al contrario». El momento se extendió entre ellos, cargado de algo nuevo y frágil. Luego Vicente se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Deberíamos volver, se está haciendo tarde». Pero mientras regresaban al carruaje, Beatriz notó que Vicente caminaba un poco más cerca de ella, y cuando la ayudó a subir, su mano permaneció sobre la suya un momento más de lo necesario. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato». Las semanas continuaron su curso tranquilo. El otoño llegó con colores dorados y tardes frescas. Beatriz había establecido una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores de la hacienda, enseñándoles a leer y escribir 2 veces por semana en el granero principal. Vicente no había comentado nada sobre esto, pero don Pascual le había dicho que él personalmente había ordenado que trajeran libros y pizarras para las clases. Una mañana, Beatriz recibió una carta de su madre anunciando una visita. Había recuperado suficiente salud para viajar y quería conocer la hacienda y asegurarse de que su hija estaba bien. Luis vendría con ella. Beatriz sintió una mezcla de alegría y nerviosismo. Se lo comunicó a Vicente durante la cena. «Mi madre y mi hermano vendrán a visitarnos la próxima semana», anunció. «Espero que no sea un inconveniente». Vicente dejó su copa de vino sobre la mesa. «Es tu familia. Por supuesto que son bienvenidos». «Gracias». Beatriz titubeó. «Mi madre querrá asegurarse de que estoy feliz aquí». «¿Y qué le dirás?». Era una pregunta cargada. Beatriz sostuvo su mirada. «Le diré la verdad, que me tratan con respeto, que la casa es cómoda y que mi esposo es un hombre honorable». «¿Eso es todo? ¿Qué más debería decir?». Vicente apartó la mirada. «Nada», solo preguntaba. Pero Beatriz notó que algo en su expresión se había cerrado nuevamente, como si hubiera esperado una respuesta diferente y se sintiera decepcionado.
La semana pasó en preparativos. Beatriz se aseguró de que las habitaciones de huéspedes estuvieran impecables. Doña Remedios supervisó los menús con el ama de llaves. Incluso Vicente pareció más nervioso de lo usual, aunque intentaba ocultarlo. El día de la llegada, Beatriz esperaba en el patio principal cuando el carruaje familiar apareció por el camino. Su corazón dio un vuelco cuando vio a su madre descender con ayuda del cochero. Lucía mucho mejor. Había recuperado color en sus mejillas y se movía con más energía. Luis saltó del carruaje con la exuberancia de un niño de 10 años y corrió hacia su hermana. ¡Beatriz! Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo lágrimas picar en sus ojos. Luego se acercó a su madre y la abrazó también, más cuidadosamente. «Madre, te ves tan bien». «Me siento bien, hija. Gracias a ti». Su madre la estudió con ojos penetrantes. «Pero dejemos de hablar de mí. Quiero conocer a tu esposo». Como si hubiera estado esperando esa señal, Vicente apareció en la entrada principal. Caminó hacia ellos con su bastón, y Beatriz vio la mirada evaluadora de su madre posarse sobre él. «Madre, Luis», dijo Beatriz haciendo las presentaciones formales, «les presento a mi esposo, Vicente». Vicente hizo una reverencia tan elegante como le fue posible. «Señora, joven Luis, es un honor recibirlos en nuestra casa». La madre de Beatriz le devolvió la reverencia con gracia. «El honor es nuestro, señor. Estamos en deuda con su familia». «No hay deuda alguna», respondió Vicente con firmeza. «Beatriz es mi esposa, su familia es la mía». Luis miraba a Vicente con una mezcla de curiosidad y timidez. Vicente notó la mirada del niño y le sonrió. «Tú debes ser Luis. Tu hermana me ha hablado mucho de ti. ¿Te gustan los caballos?» Los ojos del niño se iluminaron. «Sí, señor. Entonces mañana te mostraré los establos. Tenemos un potrillo que nació hace apenas un mes. Creo que te gustará». La tensión inicial se disipó. Doña Remedios salió para dar la bienvenida, y pronto todos estaban dentro, instalándose y conversando. Beatriz observaba a Vicente interactuar con su familia y sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era amable con su madre, paciente con Luis, atento a sus necesidades. Esa noche, durante la cena, la madre de Beatriz contó historias de su recuperación y Luis habló sin parar sobre su nueva escuela y los libros que estaba leyendo. Vicente escuchaba con atención, hacía preguntas, reía ocasionalmente ante las ocurrencias del niño. Después de la cena, mientras doña Remedios mostraba a la madre de Beatriz los jardines nocturnos y Luis era llevado a la cama por una de las criadas, Vicente y Beatriz se quedaron solos en el salón. «Tu familia es encantadora», dijo Vicente, sirviéndose una copa de brandy. «Gracias por ser tan amable con ellos». «No hay que agradecer. Lo digo en serio. Tu hermano es un buen muchacho, inteligente». Beatriz sonrió. «Espero que pueda tener la educación que merece». «La tendrá. Me aseguraré de ello». Beatriz lo miró con gratitud genuina. «Eres un buen hombre, Vicente». Él la miró sorprendido, como si no hubiera esperado ese cumplido. «No sé si eso es cierto». «Yo sí lo sé». Se quedaron mirándose por un momento prolongado. Beatriz sintió que algo invisible se tensaba entre ellos, algo que no sabía cómo nombrar. Finalmente, Vicente apartó la mirada y bebió de su copa. «Deberías descansar. Ha sido un día largo». Beatriz asintió, aunque no sentía cansancio. Esa noche, acostada en su cama, escuchó los sonidos de la casa, los pasos suaves de los criados, el viento contra las ventanas, y en algún lugar del pasillo, el golpeteo distante de un bastón. Se preguntó si Vicente también tendría problemas para dormir. Los días de la visita transcurrieron rápidamente. Luis pasaba las mañanas en los establos con don Pascual, aprendiendo sobre los caballos. Vicente cumplió su promesa de mostrarle el potrillo, y el niño estaba completamente encantado. Por las tardes, Beatriz paseaba con su madre por los jardines.
poniéndola al día sobre su vida en la hacienda. ¿Eres feliz aquí?, preguntó su madre directamente una tarde, mientras descansaban bajo un sauce. Beatriz consideró la pregunta con cuidado. No es lo que imaginé para mi vida, admitió, pero tampoco es terrible. Vicente es complejo, difícil, pero no es cruel. ¿Te trata bien? Sí, con respeto. Su madre la estudió con esos ojos que siempre parecían ver demasiado. Pero no hay amor. No era una pregunta. Beatriz suspiró. No, no hay amor. Aún, añadió su madre con suavidad. No hay amor aún. Madre, fue un matrimonio arreglado. No puedes esperar. ¿Qué? Puedo esperar lo que quiera, la interrumpió su madre con una pequeña sonrisa. Y he visto cómo te mira. Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo me mira? Como un hombre que está empezando a darse cuenta de que tiene más de lo que pensaba. Su madre tomó su mano. Y tú lo miras de la misma manera, aunque quizás no te has dado cuenta todavía. Beatriz quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta, porque en lo profundo de su corazón sabía que su madre tenía razón. Había comenzado a ver a Vicente de manera diferente. Ya no era solo el hombre amargado que aceptó un matrimonio por obligación. Era alguien real, complejo, herido, pero capaz de bondad. Y sí, cuando él le sonreía en esos momentos raros, cuando compartían un silencio cómodo durante los paseos, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, ella sentía algo que no sabía cómo nombrar. Pero nombrarlo significaba hacerlo real. Y hacerlo real significaba volverse vulnerable de una manera que la asustaba. No sé si él siente lo mismo, murmuró Beatriz. Entonces, averígualo, dijo su madre simplemente. La vida es demasiado corta para desperdiciar la posibilidad de ser feliz solo porque tienes miedo. La noche antes de que su familia partiera, hubo una cena especial. Doña Remedios había organizado un banquete pequeño pero elegante. La mesa estaba llena de platos deliciosos, las lámparas brillaban cálidamente y había una atmósfera de celebración. Luis había recibido varios libros nuevos, como regalo de Vicente, y no podía dejar de hablar sobre ellos. La madre de Beatriz conversaba animadamente con doña Remedios sobre remedios herbales. Y Beatriz, sentada junto a Vicente, se permitió disfrutar del momento. «Gracias por todo», le dijo en voz baja mientras los demás conversaban. Vicente la miró. «¿Por qué?» «Por hacer que mi familia se sintiera bienvenida, por ser generoso con Luis, por...» Beatriz buscó las palabras correctas. «Por hacer que este lugar se sienta como un hogar». Algo profundo brilló en los ojos de Vicente. «Es tu hogar, Beatriz, y el de tu familia siempre que lo necesiten. ¿Por qué eres tan amable con ellos? No tienes que serlo. El trato era solo... El trato era un intercambio», la interrumpió Vicente. «Pero esto ya no se trata del trato, no para mí». Beatriz sintió que el aire se volvía más denso entre ellos. «¿Qué quieres decir?» Vicente vaciló, como si estuviera al borde de algo importante, pero no supiera cómo expresarlo. Finalmente, negó con la cabeza. «Nada, solo que me alegra que estén aquí». Pero Beatriz vio la verdad en sus ojos. Había más que él quería decir, pero no se atrevía. A la mañana siguiente, cuando llegó el momento de despedirse, Luis abrazó a Beatriz con fuerza. «¿Puedo volver pronto?», preguntó el niño. «Por supuesto», respondió Vicente, antes de que Beatriz pudiera hacerlo. «De hecho, si tu hermana está de acuerdo, me gustaría que vinieras a pasar parte del verano aquí. Podrías aprender a montar adecuadamente». Los ojos de Luis se abrieron como platos. «¿En serio? ¿En serio?». La madre de Beatriz abrazó a su hija una última vez. «Cuídate, hija, y recuerda lo que hablamos». Beatriz asintió, conteniendo las lágrimas. El carruaje se alejó por el camino, y Beatriz y Vicente se quedaron de pie en el patio, observándolo hasta que desapareció. Un silencio extraño cayó entre ellos, como si la ausencia de los invitados hubiera dejado un vacío que debía llenarse con algo.
Deberíamos entrar, dijo Vicente finalmente. Está haciendo frío. Pero ninguno de los dos se movió. Beatriz sintió que estaban al borde de algo, un precipicio invisible que podían cruzar o del que podían retroceder. Vicente, comenzó, sin saber bien qué iba a decir. Él la miró, esperando. Yo agradezco todo lo que has hecho, no solo por mi familia, sino por mí. Sé que este matrimonio no fue lo que querías, pero has hecho que sea... Buscó la palabra correcta. Soportable no es la palabra adecuada. Has hecho que sea más de lo que esperaba. Vicente dio un paso más cerca. ¿Y qué esperabas? Esperaba frialdad, indiferencia, un arreglo puramente práctico. ¿Y qué encontraste? Beatriz respiró hondo, reuniendo coraje. Encontré a alguien que me trata con respeto, alguien inteligente y complejo, alguien que está herido pero que no ha perdido su bondad. Encontré... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. ¿Qué? Insistió Vicente, su voz apenas un murmullo. Encontré a alguien a quien me gustaría conocer mejor, no como obligación, sino porque quiero. El rostro de Vicente se transformó. La dureza habitual se derritió, reemplazada por algo vulnerable y esperanzado. Yo también, admitió. Cuando acepté este matrimonio, pensé que estaba condenándote a una vida miserable. Pensé que ninguna mujer podría verme como algo más que esto. Señaló su pierna con amargura. Pero tú nunca me has mirado así. Desde el primer día me has tratado como un hombre completo, porque eso es lo que eres. Vicente alargó su mano libre, la que no sostenía el bastón, y rozó con cuidado la mejilla de Beatriz. Era un gesto tan suave, tan inesperado, que ella contuvo la respiración. No sé cómo hacer esto, confesó él. No sé cómo permitirme sentir algo cuando pensé que nunca lo haría. Entonces aprendamos juntos, murmuró Beatriz, cubriendo la mano de él con la suya. Vicente la miró como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Luego, lentamente, se inclinó y rozó su frente con la de ella. No fue un beso, pero fue íntimo de una manera que hizo que el corazón de Beatriz latiera con fuerza. Estoy asustado, admitió Vicente en un susurro. Yo también. Se quedaron así por un momento que pareció eterno y demasiado breve al mismo tiempo. Luego Vicente se enderezó, aunque su mano permaneció sobre la mejilla de Beatriz. Pero creo que vale la pena intentarlo, dijo. Beatriz sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Yo también lo creo. Entraron a la casa juntos, más cerca que nunca antes, y aunque no se dijeron nada más, algo fundamental había cambiado entre ellos. El contrato había comenzado a transformarse en algo más real, más frágil, más precioso. Los días que siguieron fueron diferentes. Vicente comenzó a buscar activamente la compañía de Beatriz. La invitaba a su estudio por las tardes para discutir asuntos de la hacienda, aunque ambos sabían que era solo una excusa para estar juntos. Compartían las comidas con conversaciones que se extendían mucho después de que los platos fueran retirados. Una noche, Vicente la llevó a la biblioteca y le mostró su colección personal de libros. Estos eran de mi madre, explicó, señalando un estante particular. Poesía principalmente, y estos, señaló otro estante, son de mi padre, historia, filosofía, agricultura. ¿Y los tuyos?, preguntó Beatriz. Vicente sonrió levemente y señaló el estante más alto. Arriba, una mezcla de todo. Nunca pude decidir qué me gustaba más. Beatriz recorrió los lomos de 1900, los libros con los dedos, leyendo los títulos. Se detuvo en uno particularmente viejo y gastado. ¿Puedo? Por supuesto. Todo lo que hay aquí es tuyo también. Beatriz sacó el libro y lo abrió con cuidado. Era un libro de cuentos, con ilustraciones delicadas en las páginas. En la primera página, con letra infantil, estaba escrito: Vicente Márquez, 6 años. Solía leer esto todas las noches.
dijo Vicente, mirando sobre su hombro. Mi madre me lo regaló cuando aprendí a leer. Decía que los libros eran ventanas a mundos que nunca podríamos visitar de otro modo. Era una mujer sabia. Lo era. Vicente tomó el libro de las manos de Beatriz y lo hojeó lentamente. Murió cuando yo tenía 12 años. Una fiebre que llegó en invierno y se la llevó en cuestión de días. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. Pero a veces todavía la extraño. Especialmente cuando sucedió el accidente. Ella habría sabido qué decir, cómo hacer que me sintiera menos roto. Beatriz tomó su mano entre las suyas. No estás roto, Vicente, solo herido, y las heridas sanan. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Cómo llegaste a ser tan fuerte? No tuve opción, la vida me obligó a hacerlo. Me alegro de que lo hicieras. No creo que pudiera hacer esto con alguien que no lo fuera. ¿Hacer qué? Esto, abrir estas puertas que he mantenido cerradas durante tanto tiempo. Beatriz apretó su mano. Puedes abrirlas a tu propio ritmo. No hay prisa. Vicente levantó su mano y la besó suavemente, un gesto de cortesía antigua pero cargado de significado. Beatriz sintió que su corazón daba un vuelco. Gracias, murmuró él. Los días se volvieron semanas, y las semanas en un mes. El invierno comenzaba a asomarse con noches más frías y días más cortos. Beatriz y Vicente habían desarrollado sus propias rutinas juntos. Paseos matutinos por los jardines cuando el clima lo permitía, tardes en la biblioteca leyendo en compañía silenciosa, cenas que se extendían con conversaciones cada vez más personales. Una tarde, mientras revisaban los libros de cuentas de la hacienda, Vicente de repente cerró el libro y miró a Beatriz. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. «Pero tendrías que confiar en mí». Beatriz lo miró con curiosidad. «Por supuesto que confío en ti». Vicente pareció complacido por la respuesta inmediata. «Entonces ven conmigo». La llevó a los establos, donde don Pascual ya estaba esperando con 2 caballos ensillados. Uno era el caballo tranquilo que usaban para el carruaje, el otro era un animal más grande y elegante, claramente un caballo de montar. Beatriz miró a Vicente con sorpresa. «¿Vamos a montar?» «Tú vas a montar. Yo voy a intentarlo». «Vicente, no tienes que...» «Quiero hacerlo», la interrumpió con firmeza. «He estado practicando con don Pascual durante las últimas semanas. Adaptamos la montura y el estribo para que pueda mantener el equilibrio. No será elegante, pero creo que puedo hacerlo». Beatriz sintió una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás seguro?» «No», admitió Vicente con una sonrisa torcida. «Pero quiero intentarlo de todos modos. Por mí y por ti». «¿Por mí?» «Quiero mostrarte un lugar, y la única manera de llegar es a caballo». Don Pascual ayudó a Beatriz a montar primero, asegurándose de que estuviera cómoda. Luego se volvió hacia Vicente, que ya estaba acercándose al otro caballo, con determinación visible en cada línea de su cuerpo. Montar fue un proceso lento y cuidadoso. Don Pascual sostuvo al caballo quieto mientras Vicente usaba un escalón especialmente construido. Hubo un momento tenso cuando Vicente tuvo que transferir su peso, pero finalmente lo logró. Se acomodó en la silla con un suspiro de alivio mezclado con triunfo. «Muy bien, señor», dijo don Pascual con aprobación evidente. Vicente tomó las riendas con manos que temblaban ligeramente. «Vamos despacio», le dijo a Beatriz. «Muy despacio». Salieron del patio de los establos al paso. Vicente mantenía el control del caballo con cuidado, su concentración absoluta. Beatriz cabalgaba a su lado, lista para ayudar si fuera necesario, aunque sabía que Vicente rechazaría cualquier ayuda, a menos que fuera absolutamente imprescindible. Tomaron un sendero que Beatriz no conocía, alejándose de los campos cultivados hacia una zona más silvestre de la propiedad. El camino subía gradualmente por una colina cubierta de árboles.
Vicente no habló durante todo el ascenso, enfocado completamente en mantener el equilibrio y controlar al caballo. Finalmente llegaron a una planicie en la cima de la colina. Beatriz contuvo el aliento. La vista era espectacular. Podían ver toda la extensión de la hacienda, los campos que se extendían como un mosaico de colores, los edificios que parecían pequeños desde esa altura, y más allá, las montañas que marcaban el horizonte. «Es hermoso», susurró Beatriz. Vicente desmontó con dificultad pero con determinación, usando un árbol cercano para apoyarse. Beatriz bajó de su caballo y se acercó a él. «¿Estás bien?» «Mejor que bien», respondió Vicente, con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Lo logré. Por primera vez desde el accidente volví a montar». Beatriz sintió lágrimas picar en sus ojos ante la pura alegría en la voz de él. «Estoy muy orgullosa de ti». Vicente la miró con ternura. «Quería traerte aquí. Este era mi lugar favorito cuando era niño. Solía venir a pensar, a soñar sobre el futuro». Hizo una pausa. «Después del accidente pensé que nunca volvería a verlo así. Pensé que había perdido demasiado, pero no lo perdiste». «No, solo lo guardé por un tiempo». Vicente tomó la mano de Beatriz. «Tú me ayudaste a encontrarlo de nuevo. Me ayudaste a recordar que todavía hay cosas por las que vale la pena esforzarse». Beatriz sintió que su corazón se llenaba de algo cálido y abrumador. «Vicente, yo...» «No digas nada todavía», la interrumpió suavemente. «Solo quédate aquí conmigo un momento. Disfrutemos de esto». Se sentaron juntos en Millencenton, la hierba, mirando el paisaje. Vicente mantuvo la mano de Beatriz entre las suyas, su pulgar trazando círculos suaves sobre su piel. Era un gesto simple, pero íntimo de una manera que hacía que el aire entre ellos vibrara con posibilidades. «Cuando acepté casarme contigo», comenzó Vicente después de un largo silencio, «lo hice porque mi familia insistió, porque pensé que no importaba de todos modos, que mi vida ya estaba definida por lo que había perdido». La miró directamente. Pero estaba equivocado. No sabía lo que estaba ganando. Beatriz sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Yo también lo hice por obligación, por necesidad. Nunca imaginé que podría sentir esto». «¿Qué es esto?», preguntó Vicente en voz baja. Beatriz respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Esperanza, calidez, la sensación de que cuando estoy contigo, estoy exactamente donde debo estar». Vicente levantó una mano y limpió las lágrimas de sus mejillas con ternura. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró. «Que pasé 2 años convencido de que nadie podría amarme así, y ahora estoy aquí, aterrado de que si me permito esperarlo, si me permito sentir lo que estoy sintiendo, todo se desmoronará». «No se desmoronará», prometió Beatriz. «No si no lo dejamos». Vicente la miró durante un largo momento, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Luego, lentamente, se inclinó hacia ella. Beatriz cerró los ojos cuando sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente. No era apasionado ni tentar nuevamente el continuar desesperado. Era un beso de promesa, de posibilidad, de 2 personas que finalmente se permitían sentir algo real. Cuando se separaron, Vicente apoyó su frente contra la de ella. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo ser el esposo que mereces». «No necesito que seas perfecto», respondió Beatriz. «Solo necesito que seas honesto, que estés aquí, conmigo. Puedo hacer eso». Se quedaron en la colina hasta que el sol comenzó a descender, pintando el Millencenton, cielo de naranjas y rosas. El regreso fue más lento. Vicente, claramente cansado del esfuerzo, pero se negó a mostrar debilidad. Cuando llegaron a los establos, don Pascual los esperaba con una expresión de satisfacción en su rostro viejo. «Bienvenidos de vuelta», dijo simplemente, ayudando a Vicente a desmontar.
Esa noche, durante la cena, había una atmósfera diferente entre ellos. Las miradas duraban más tiempo, las sonrisas venían más fácilmente. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente al alcanzar el mismo plato, ninguno se apartaba inmediatamente. Después de la cena, Vicente la acompañó hasta la puerta de su habitación, algo que nunca había hecho antes. «Buenas noches, Beatriz», dijo con suavidad. «Buenas noches». Él vaciló, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y se alejó por el pasillo. Beatriz entró a su habitación con el corazón latiendo rápido. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín iluminado por la luna. Todo había cambiado. Lo que había comenzado como un contrato frío y práctico, se había transformado en algo vivo y precioso. Y aunque todavía había incertidumbre, aunque todavía no sabían exactamente qué construirían juntos, por primera vez desde que llegó a esta casa, Beatriz sintió algo que no había esperado sentir. Sintió esperanza. Los días siguientes trajeron una intimidad creciente. Vicente comenzó a compartir más sobre su pasado, historias de su infancia, recuerdos de sus padres, sueños que había tenido antes del accidente. Beatriz, a su vez, le contó sobre su vida antes del matrimonio, sobre las luchas de su familia, sobre las noches en que no sabía cómo conseguirían comida para el día siguiente. «Nunca te quejas», observó Vicente una tarde mientras caminaban por el jardín. El huerto que Beatriz había restaurado estaba floreciendo, incluso con el frío del invierno acercándose. «¿Quejarme de qué? De cómo te traje aquí, de cómo te arranqué de tu vida». Beatriz se detuvo y lo miró. «No me arrancaste de nada. Hice una elección, y cada día que pasa me alegro más de haberla hecho». Vicente tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Yo también». Un mensajero llegó esa semana con una carta de la madre de Beatriz. Las noticias eran excelentes. Estaba completamente recuperada y había retomado algunas de sus actividades habituales. Luis estaba prosperando en su escuela y preguntaba constantemente cuándo podría volver a visitar la hacienda. «Deberíamos invitarlos para las fiestas de fin de año», sugirió Vicente cuando Beatriz compartió el contenido de la carta. «Hacer una celebración apropiada. Doña Remedios estaría encantada de tener la casa llena de gente otra vez». «¿Estás seguro? No quiero imponerte». «No es una imposición», la interrumpió con firmeza. «Son tu familia y ahora son la mía también». Beatriz sintió un nudo de emoción en su garganta. Vicente continuó, casi tímidamente. «Además, hay algo que he estado pensando. Sobre Luis. ¿Qué pasa con él? Es un muchacho inteligente, tiene potencial. Cuando termine su educación básica, si él quiere y tú estás de acuerdo, podríamos enviarlo a una escuela más avanzada, quizás incluso a la universidad eventualmente». Beatriz lo miró con asombro. «Vicente, eso sería... No puedo pedirte que hagas eso. No estoy esperando que lo pidas. Lo estoy ofreciendo. Luis es tu hermano y tiene un futuro brillante por delante. Sería un desperdicio no darle todas las oportunidades posibles». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Beatriz. Se lanzó hacia Vicente, abrazándolo con fuerza. Él se tambaleó ligeramente, sorprendido, pero la rodeó con sus brazos. «Gracias», murmuró ella contra su pecho. «Gracias por ser tan generoso, por cuidar de ellos». «Los cuido porque te importan», respondió Vicente simplemente, «y tú me importas más de lo que puedo expresar con palabras». Beatriz levantó la mirada hacia él. En sus ojos grises vio algo que había anhelado sin atreverse a esperarlo. Amor. Quizás todavía frágil, quizás todavía creciendo, pero innegablemente real. «Tú también me importas», susurró. «Mucho más de lo que pensé que sería posible». Vicente inclinó su cabeza y la besó, más profundo esta vez, con una pasión contenida que hacía que el corazón de Beatriz latiera salvajemente.
Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Beatriz», comenzó Vicente, su voz ronca, «sé que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo, pero ya no quiero que sea eso. Quiero que sea real, completamente real». Ella sabía lo que estaba preguntando. Habían estado viviendo como compañeros, como amigos cercanos, pero no como marido y mujer en el sentido completo. Sus habitaciones seguían separadas. Sus vidas, aunque entrelazadas, mantenían cierta distancia. «Yo también quiero eso», respondió con honestidad. «Pero tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad, de que algo lo arruine, de que no sea suficiente para ti». Vicente tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame bien. Eres más que suficiente. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Eres luz en una casa que había olvidado cómo brillar. Y sí, tengo miedo también, miedo de decepcionarte, de no poder ser el hombre que mereces. Pero creo que vale la pena intentarlo. ¿No lo crees?». Beatriz asintió, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. «Sí, vale la pena». Esa noche, las cosas cambiaron. Vicente la acompañó a su habitación, pero esta vez no se detuvo en la puerta. Entró con ella, cerrando la puerta suavemente detrás de él. No había urgencia ni prisa, solo ternura, mientras finalmente se permitían estar juntos como habían querido, pero no se habían atrevido. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Beatriz había conocido. Vicente se volvió más abierto, más dispuesto a mostrar afecto. Caminaban tomados de la mano por la hacienda, se besaban en los rincones tranquilos del jardín. Compartían no solo habitación, sino confidencias, sueños, temores. Doña Remedios observaba el cambio con satisfacción obvia. «Sabía que eras la persona correcta para él», le dijo a Beatriz una mañana mientras desayunaban juntas. «Solo necesitaba tiempo para darse cuenta». «Él también era la persona correcta para mí», respondió Beatriz. «Solo que ninguno de nosotros lo sabía al principio. Las mejores historias de amor son así, las que se construyen, no las que simplemente suceden». La madre de Beatriz y Luis llegaron para las festividades de fin de año, tal como Vicente había sugerido. La casa se llenó de vida y alegría. Hubo una cena especial, regalos intercambiados, risas que resonaban por los pasillos que habían estado en silencio durante tanto tiempo. Luis estaba extasiado con la promesa de pasar parte del verano siguiente en la hacienda, aprendiendo a montar adecuadamente. La madre de Beatriz tomó las manos de Vicente en las suyas en un momento privado y le agradeció no solo por salvar su vida, sino por hacer feliz a su hija. «Puedo ver que la amas», dijo la mujer mayor, con una sonrisa. Vicente no intentó negarlo. «La amo», admitió simplemente, «más de lo que pensé que sería capaz de amar a alguien. Y ella te ama a ti. Lo veo en cada mirada que te dirige». Era cierto, aunque todavía no se lo habían dicho el uno al otro en voz alta. Esas 3 palabras permanecían sin pronunciar, colgando en el aire entre ellos, esperando el momento correcto. El momento llegó en la víspera del nuevo año. Después de que todos se retiraran a dormir, Beatriz y Vicente salieron al jardín. El aire era frío pero claro, y el cielo estaba lleno de estrellas. «¿Recuerdas la primera noche que pasamos juntos en esta casa?», preguntó Vicente rodeándola con su brazo. «Por supuesto, apenas podía mirarte a los ojos». «Yo tampoco podía mirarte. Tenía demasiado miedo de lo que vería. Lástima, tal vez. O peor, indiferencia. Y ahora…» Vicente la giró para que lo mirara de frente. «Ahora veo a la mujer que amo. La mujer que me salvó de mí mismo. La mujer con la que quiero pasar cada día que me quede». El corazón de Beatriz dio un vuelco ante las palabras que finalmente habían sido dichas. «Te amo», continuó Vicente. «Sé que nuestro comienzo no fue convencional. Sé que nos unieron las circunstancias y no la elección. Pero si tuviera que elegir ahora, con pleno conocimiento de quién eres,
Te elegiría 1000 veces. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz. Yo también te amo, susurró. No sé cuándo sucedió exactamente. Quizás fue cuando te vi interactuar con Luis. Quizás fue cuando me llevaste a la colina y te atreviste a montar otra vez. O quizás fue acumulándose en cada pequeño momento que compartimos. Pero es real, es completamente real. Se besaron bajo las estrellas mientras el año viejo moría y uno nuevo nacía. Era un beso de promesa y compromiso, de dos personas que habían encontrado el amor en el lugar menos esperado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, murmuró Vicente cuando se separaron. Que algo que comenzó como un contrato, como una transacción fría, se convirtió en lo mejor que me ha pasado. A mí también, respondió Beatriz. Vine aquí pensando que estaba sacrificando mi futuro, pero en realidad estaba encontrándolo. Permanecieron en el jardín hasta que el frío los obligó a entrar. Subieron las escaleras juntos, hacia la habitación que ahora compartían, hacia la vida que estaban construyendo juntos. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos. Vicente comenzó a salir más de la casa, a involucrarse más directamente en la administración de la hacienda. Con Beatriz, a su lado, encontró la confianza que había perdido. Ella lo apoyaba sin molestarse, lo desafiaba cuando era necesario y celebraba cada pequeño progreso. Juntos, implementaron mejoras en la hacienda, un nuevo sistema de riego, mejores condiciones para los trabajadores, una pequeña escuela permanente para los niños de las familias que vivían en la propiedad. Beatriz se encargaba de la escuela personalmente, enseñando lectura, escritura y aritmética básica. La hacienda prosperaba bajo su administración conjunta, pero más importante que el éxito material era la felicidad que había vuelto a llenar esos pasillos. La casa que había estado sumida en la tristeza ahora resonaba con risas y conversaciones. Una tarde de primavera, mientras Beatriz trabajaba en el jardín, sintió que algo era diferente, una sensación extraña en su cuerpo, un cansancio inusual. Una sensibilidad que no había experimentado antes. Cuando el médico del pueblo vino para su visita rutinaria mensual a la hacienda, le mencionó sus síntomas casi casualmente. El médico la examinó y luego sonrió. «Felicidades, señora. Está esperando un hijo». Beatriz se quedó sin palabras. Un hijo, un bebé, una nueva vida creada del amor que ella y Vicente habían construido juntos. La noticia era abrumadora y maravillosa al mismo tiempo. Esperó hasta la noche para decírselo a Vicente. Durante la cena, casi no pudo concentrarse en la comida o la conversación. Finalmente, cuando estaban solos en su habitación, reunió el coraje para hablar. «Vicente, tengo algo que decirte». Él levantó la vista del libro que estaba leyendo, notando inmediatamente la tensión en su voz. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien, más que bien». Beatriz tomó sus manos. «Vamos a tener un bebé». Vicente se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron con asombro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Beatriz esperó, su corazón latiendo con fuerza, incapaz de leer su expresión. Finalmente Vicente habló con voz temblorosa. «¿Un bebé? ¿Estás segura?» El médico lo confirmó esta tarde. Para su sorpresa, Vicente se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Beatriz sintió un frío recorrer su espina dorsal. «Vicente». Cuando él se volvió, había lágrimas corriendo por su rostro. Pero estaba sonriendo, una sonrisa brillante y genuina que transformaba completamente sus facciones. «Perdóname», dijo con voz rota. «Es solo que nunca pensé que tendría esto, una familia, un hijo. Pensé que esa parte de mi vida estaba cerrada para siempre». Beatriz corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Vicente la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. «Vamos a ser padres», murmuró contra su cabello. «Tú y yo. Vamos a traer una nueva vida a este mundo». «¿Estás feliz?».
preguntó Beatriz, aunque la respuesta era obvia. Feliz no es suficiente palabra, respondió Vicente. Estoy completo. Por primera vez en años me siento completamente completo. La noticia se extendió rápidamente por la hacienda. Doña Remedios lloró de alegría y comenzó inmediatamente a planear todo lo que necesitaría el bebé. Don Pascual y los trabajadores ofrecieron sus felicitaciones con sonrisas genuinas. La madre de Beatriz y Luis vinieron a visitarla tan pronto como recibieron la carta, y hubo más celebraciones y abrazos. Los meses del embarazo pasaron envueltos en amor y anticipación. Vicente se volvió aún más protector, insistiendo en que Beatriz descansara más, que no trabajara demasiado. Ella toleraba sus preocupaciones con paciencia y afecto, permitiéndole cuidarla de maneras que ambos sabían que necesitaba hacer. Una noche, mientras yacían en la cama con la mano de Vicente sobre el vientre de Beatriz, sintiendo las patadas del bebé, él habló en voz baja. ¿Sabes? Cuando mi tía me dijo que había encontrado una esposa para mí, estaba furioso. Sentí que me estaban quitando la última pizca de control que me quedaba sobre mi vida. Lo recuerdo. No querías verme ni el día de la boda. Vicente sonrió con arrepentimiento. Era un tonto orgulloso y asustado que no podía ver la bendición que estaba recibiendo. No eras un tonto, estabas herido. Hay una diferencia. Puede ser, pero mira lo que habría perdido si hubiera seguido cerrado en mi amargura. Habría perdido esto, a ti, a nuestro hijo, una oportunidad de ser feliz. Beatriz entrelazó sus dedos con los de él. Pero no lo perdiste. Estamos aquí, juntos, repitió Vicente, besando su frente. Para siempre. El bebé nació en una cálida tarde de verano. Fue un parto largo pero sin complicaciones, con el médico del pueblo y una partera experimentada presentes. Vicente esperó afuera de la habitación, paseándose nerviosamente a pesar de las palabras tranquilizadoras de Doña Remedios. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, casi se cayó del alivio. La partera salió con una sonrisa. Es un niño, señor, sano y fuerte, y su esposa está bien. Vicente entró a la habitación con pasos apresurados. Beatriz estaba recostada en la cama, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en mantas en sus brazos. Levantó la vista cuando él entró y sonrió. Ven a conocer a tu hijo. Vicente se acercó con reverencia, como si estuviera en presencia de algo sagrado. Miró el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados, los puños diminutos. Algo dentro de él se rompió y se recompuso al mismo tiempo. «Es perfecto», susurró. «¿Quieres sostenerlo?» Con manos temblorosas Vicente tomó a su hijo. El bebé era tan pequeño, tan frágil, tan completamente dependiente, y Vicente, que había creído que nunca tendría esto, sintió un amor tan feroz e inmediato que casi lo abrumó. «Hola, pequeño», murmuró. «Soy tu padre. Y te prometo que haré todo lo posible para ser digno de ti». Beatriz observaba con lágrimas de felicidad. Había venido a esta casa como una extraña, obligada por circunstancias desesperadas. Y ahora estaba aquí, mirando al hombre que amaba sostener al hijo que habían creado juntos. «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Vicente. Habían discutido nombres, pero nunca habían decidido definitivamente. «¿Qué te parece, Eduardo?», sugirió Beatriz. «Como tu padre». Vicente la miró con sorpresa y gratitud. «¿Estás segura?» «Estoy segura. Tu padre construyó esta hacienda. Le dio a esta tierra su corazón. Sería un honor que nuestro hijo llevara su nombre». «Eduardo», repitió Vicente, probando el nombre. Luego miró a su hijo. «Eduardo Márquez, bienvenido al mundo, hijo mío». Los días que siguieron fueron un remolino de ajustes y descubrimientos. Beatriz aprendió a amamantar, a calmar al bebé cuando lloraba, a interpretar cada sonido y gesto. Vicente se mostraba torpe pero dedicado.
cambiando pañales con dedos inhábiles, paseando por la habitación con el bebé en brazos durante las noches difíciles. La madre de Beatriz vino a quedarse por varias semanas, ayudando con el bebé y asegurándose de que su hija descansara adecuadamente. Luis, ahora de 11 años, estaba fascinado con su sobrino y pasaba horas simplemente mirándolo dormir. ¿Puedo cargarlo?, preguntaba constantemente. Cuando seas un poco mayor y más cuidadoso, prometía Beatriz con una sonrisa. Una tarde, mientras Beatriz descansaba y la madre se ocupaba del bebé, Vicente llevó a Luis a los establos. El muchacho había progresado considerablemente en su equitación durante sus visitas. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», le dijo Vicente mientras preparaban los caballos. Luis lo miró con atención. «¿Qué pasa? Dentro de unos años terminarás tu educación básica. He estado pensando en tu futuro. Eres un muchacho brillante, Luis. Tienes potencial para hacer grandes cosas. Beatriz dice que tal vez pueda ir a la universidad algún día». «No, tal vez», corrigió Vicente. «Definitivamente. Si eso es lo que quieres, te apoyaré completamente. Pero hay algo más que quiero ofrecerte». «¿Qué?». Vicente se apoyó en su bastón, mirando al muchacho seriamente. «Cuando seas mayor, si lo deseas, siempre habrá un lugar para ti aquí en la hacienda, no como trabajador, sino como parte de la familia. Esta tierra será de Eduardo algún día, pero hay más que suficiente para compartir. Podrías aprender el negocio, ayudar a administrarlo, construir tu propia vida aquí». Los ojos de Luis se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? De verdad. Eres el hermano de mi esposa, eres familia. Y esta es tu casa tanto como la nuestra». Luis se lanzó hacia Vicente en un abrazo impetuoso que casi lo hizo perder el equilibrio. Vicente rió y devolvió el abrazo. «Gracias», murmuró el muchacho, «por todo, por cuidar de mamá, de Beatriz, de mí, por...». «No hay nada que agradecer», lo interrumpió Vicente. «Ustedes son mi familia ahora, y la familia cuida de la familia». Cuando regresaron a la casa, encontraron a Beatriz en el jardín con Eduardo en sus brazos, mostrándole las flores. Se veía tan natural, tan en paz, que Vicente se detuvo solo para absorber la imagen. «¿En qué piensas?», preguntó Luis. «En lo afortunado que soy», respondió Vicente simplemente. Mientras los meses pasaban y Eduardo crecía, la vida en la hacienda se asentó en una rutina feliz. El bebé era saludable y curioso, con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre. Vicente resultó ser un padre devoto, involucrado en cada aspecto de la crianza de su hijo, a pesar de sus limitaciones físicas. Una tarde de otoño, casi 2 años, después de que Beatriz llegara por primera vez a la hacienda, ella y Vicente se sentaron en el mismo lugar de la colina donde él le había confesado sus sentimientos. Eduardo dormía en los brazos de su madre, envuelto en una manta suave. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó Beatriz. «¿Cómo olvidarlo? Fue la primera vez que volví a montar después del accidente y la primera vez que te dije lo que significabas para mí. Estaba tan asustada ese día, asustada de lo que estaba, sintiendo de lo que podría significar». Vicente sonrió. «Yo también, pero valió la pena el miedo, ¿no?». Beatriz miró a su hijo dormido, luego a su esposo. «Más que valió la pena. Vale todo». Vicente la rodeó con su brazo, acercándola. «¿Sabes? Cuando mi tía me dijo que había arreglado un matrimonio para mí, pensé que era el fin de cualquier posibilidad de felicidad. Pensé que estaba siendo condenado a una vida de obligación vacía. Y yo pensé que estaba vendiendo mi libertad por la supervivencia de mi familia. Pero ninguno de nosotros entendía realmente lo que estábamos recibiendo». «No», acordó Beatriz, «no lo entendíamos». Se quedaron en silencio por un momento, mirando el paisaje familiar. Luego, Vicente habló de nuevo. «El contrato decía que tú te casarías conmigo y vivirías en esta casa, que a cambio
Tu familia estaría cuidada. Era simple, claro, sin emociones involucradas. Lo recuerdo, pero en algún lugar entre ese día y el contrato se convirtió en algo, en más. Se convirtió en una promesa, en un compromiso real, en amor. Beatriz giró para mirarlo directamente. No fue en algún lugar, fue en cada día, en cada momento compartido, fue en cada conversación, cada mirada, cada vez que elegimos estar juntos en lugar de simplemente coexistir. Vicente asintió, sus ojos brillando con emoción. Tienes razón, no fue un momento singular. Fue 1000 momentos pequeños que se sumaron para crear algo hermoso. Eduardo se movió en los brazos de Beatriz, abriendo sus ojos grises y mirando a sus padres con esa expresión de curiosidad intensa que tenían los bebés. Vicente extendió un dedo y el pequeño lo agarró con su puño diminuto. «Mira eso», murmuró Vicente con asombro. «Cada vez que lo hace, siento como si mi corazón fuera a estallar». «Yo también», admitió Beatriz. «Es extraño, ¿no? ¿Cómo algo tan pequeño puede hacerte sentir tan completo?» «No es extraño, es el amor real, no el de las historias románticas, sino el que se construye en la vida diaria». Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Vicente. «¿Sabes qué es lo que más me asombra? Que si tuviera que volver atrás y tomar la misma decisión de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora, la tomaría sin dudarlo». «Yo también», respondió Vicente, «aunque debo admitir que sería menos idiota al principio. Te trataría mejor desde el primer momento». Beatriz rió. «Estabas asustado. Lo entiendo ahora. Asustado de ser vulnerable, de permitirte esperar algo bueno. Tú me enseñaste que estaba bien esperar, que estar herido no significa estar roto». Se besaron suavemente, con Eduardo todavía dormitando entre ellos, inconsciente de ser parte del momento perfecto. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Vicente ayudó a Beatriz a ponerse de pie, sosteniendo su bastón en una mano y ofreciéndole la otra. Caminaron lentamente de vuelta hacia donde habían dejado los caballos. «Vicente», dijo Beatriz mientras él la ayudaba a montar, asegurándose de que Eduardo estuviera seguro en sus brazos, «quiero que sepas algo. Que eres el mejor hombre que conozco. No por lo que tienes o lo que puedes hacer, sino por quién eres. Por tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de amar incluso cuando pensabas que no podrías». Vicente sintió que su garganta se cerraba con emoción. «Y tú eres la mejor cosa que me ha pasado. Me salvaste, Beatriz. No de mi limitación física, sino de la prisión que yo mismo había construido alrededor de mi corazón». El viaje de regreso fue tranquilo, con Eduardo dormido y el sol cayendo lentamente. Cuando llegaron a la casa, doña Remedios los esperaba en el patio con una sonrisa. «Justo a tiempo para la cena», anunció, «y tenemos una sorpresa». Dentro encontraron a la madre de Beatriz y a Luis, que habían venido sin avisar para una visita sorpresa. Luis había crecido aún más, ya casi un joven, y traía excelentes noticias sobre su progreso en la escuela. La cena fue alegre y ruidosa, llena de risas y conversaciones superpuestas. Eduardo despertó y fue pasado de brazo en brazo, recibiendo besos y arrullos de su abuela y su tío. Vicente observaba todo desde su lugar en la cabecera de la mesa, su corazón rebosante. Después de la cena, cuando los invitados se retiraron a descansar y Eduardo finalmente fue acostado en su cuna, Vicente y Beatriz se quedaron solos en su habitación. «Ha sido un buen día», comentó Beatriz mientras se preparaba para dormir. «Ha sido un día perfecto», corrigió Vicente. «Como lo son la mayoría de los días ahora». Se acostaron juntos, con Vicente rodeando a Beatriz con su brazo. En la cuna cercana, Eduardo dormía profundamente, su respiración suave y regular. «Beatriz», murmuró Vicente en la oscuridad. «¿Sí?»,
Gracias. ¿Por qué? Por venir a esta casa, por quedarte, por darme una oportunidad cuando podías haberme odiado, por enseñarme que el amor no es algo que simplemente sucede, sino algo que construyes día a día. Beatriz se giró para mirarlo en la penumbra. No tienes que agradecerme. Recibí tanto como di. Encontré un hogar, una familia, un propósito, y encontré el amor cuando menos lo esperaba. El contrato se convirtió en amor, susurró Vicente. Sí, acordó Beatriz. El contrato se convirtió en amor, y ese amor se convirtió en esto, una vida juntos, completa y real. Se besaron suavemente, una promesa silenciosa de todos los años que vendrían, porque ambos sabían ahora que el amor verdadero no era el que llegaba envuelto en romance y pasión instantánea. El amor verdadero era el que se construía en los momentos cotidianos, en las luchas compartidas, en la decisión constante de elegirse el uno al otro día tras día. Habían comenzado como extraños unidos por necesidad. Se habían convertido en compañeros aprendiendo a confiar, y finalmente se habían transformado en algo más profundo. Dos personas que se amaban con la clase de amor que solo viene de haber construido algo real juntos. Mientras el sueño los reclamaba, con su hijo dormido cerca y el futuro extendiéndose. Tentar nuevamente él le continuará ante ellos lleno de promesas. Ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que necesitaban, incluso cuando no sabían que lo estaban buscando. Los años pasaron suaves y constantes en la hacienda. Eduardo creció fuerte y curioso, explorando cada rincón de la propiedad con la misma fascinación que su padre había tenido de niño. Luis terminó su educación básica con honores y, tal como Vicente había prometido, fue enviado a la universidad en la capital. Regresaba durante los veranos para ayudar en la hacienda y para estar cerca de su familia. La madre de Beatriz vivió muchos años más, saludable y feliz, visitando frecuentemente y ayudando a cuidar de Eduardo. Su recuperación completa era un testimonio constante de la decisión que Beatriz había tomado aquella tarde lejana cuando aceptó casarse con un desconocido. Doña Remedios envejeció con gracia, deleitándose en su papel de tía abuela y observando con satisfacción cómo la familia que había ayudado a crear florecía. A menudo le decía a Beatriz que había sabido desde el principio que ella era la persona adecuada para Vicente. Solo necesitaban tiempo para descubrirlo ustedes mismos, decía con una sonrisa sabia. La hacienda prosperó bajo la administración conjunta de Vicente y Beatriz. Implementaron nuevas técnicas agrícolas, expandieron la escuela para los hijos de los trabajadores y construyeron viviendas mejores para las familias que trabajaban la tierra. Su reputación, como empleadores justos y bondadosos, se extendió por toda la región. Vicente nunca recuperó completamente la movilidad de sus piernas, pero aprendió a vivir con sus limitaciones sin permitir que lo definieran. Montaba a caballo regularmente, supervisaba personalmente las operaciones de la hacienda y participaba activamente en la vida de su familia. La amargura que una vez lo había consumido se había desvanecido, reemplazada por una paz profunda. Una tarde de primavera, varios años después del nacimiento de Eduardo, Beatriz le dio a Vicente una noticia que los llenó de alegría renovada. Esperaban otro hijo. Esta vez fue una niña a la que llamaron Ana, en honor a la abuela de Beatriz. Era una criatura dulce y tranquila, con el cabello castaño de su padre y los ojos oscuros de su madre. Eduardo adoraba a su hermana pequeña, protegiéndola con la seriedad de un niño de 5 años que se toma muy en serio su papel de hermano mayor. Vicente observaba a sus hijos jugar en el jardín y a veces tenía que detenerse, abrumado por la gratitud de todo lo que había recibido. «¿En qué piensas?», preguntaba Beatriz cuando lo encontraba así, perdido en sus pensamientos. «En cómo todo podría haber sido diferente».
respondía él. Si no hubiera aceptado el matrimonio, si tú no hubieras venido, si nos hubiéramos rendido cuando las cosas eran difíciles al principio. Pero no lo hicimos, le recordaba Beatriz. Y aquí estamos, repetía Vicente tomando su mano. Más felices de lo que jamás imaginé posible. Los domingos por la tarde se convirtieron en una tradición familiar. Después de la misa en el pueblo, todos se reunían en el jardín de la hacienda para un almuerzo extenso. La madre de Beatriz, Luis cuando estaba de visita, doña Remedios, don Pascual y su familia, algunos de los trabajadores más cercanos y sus hijos. Era ruidoso y caótico y absolutamente perfecto. Eduardo y Ana corrían entre los adultos, jugando con los otros niños. Las mesas se llenaban de comida, preparada por varias manos. Las conversaciones fluían fácilmente, mezclando risas con debates ocasionales sobre política o agricultura o las últimas noticias del pueblo. Vicente presidía estas reuniones con una alegría que nunca había mostrado en los años oscuros antes de Beatriz. Contaba historias, bromeaba con los niños, aseguraba que todos tuvieran suficiente comida y vino. Era un hombre transformado, y todos los que lo conocían lo notaban. Tu padre habría estado orgulloso, le dijo doña Remedios una de esas tardes, observando cómo Vicente ayudaba a Eduardo a volar una cometa. ¿Crees?, preguntó Vicente. Lo sé, no solo por cómo administras la hacienda, aunque eso es admirable, sino por la familia que has construido, por el hombre en que te has convertido. Vicente miró hacia donde Beatriz estaba sentada bajo un árbol con Ana en su regazo, leyéndole un cuento. El sol creaba un halo dorado alrededor de ellas. Nada de esto habría sido posible sin ella, dijo suavemente. Quizás, concedió doña Remedios, pero tampoco habría sido posible sin ti. Tuviste que elegir abrirte, elegir confiar, elegir amar. Esa fue tu decisión. Fue la mejor decisión que tomé. Una noche de invierno, cuando Eduardo tenía 8 años y Ana 3, Vicente encontró a su hijo despierto mucho después de la hora de dormir. El niño estaba sentado junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó Vicente, sentándose en la cama de su hijo. Eduardo negó con la cabeza. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Los otros niños dicen cosas sobre ti, sobre tu pierna. Vicente sintió que su estómago se tensaba. Había sabido que este momento llegaría eventualmente. ¿Qué dicen? Dicen que estás incompleto, que no puedes hacer las cosas que otros padres hacen. Eduardo lo miró con ojos serios. Pero yo no lo veo así. Tú haces todo lo que importa. Vicente sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. A veces las personas no entienden que ser diferente no significa ser menos. Sí, camino con dificultad. Sí, necesito un bastón. Pero eso no me define. Lo que me define es cómo elijo vivir con ello. Mamá dice que eres el hombre más valiente que conoce. Tu madre es generosa. No, papá, tiene razón. Eduardo se acercó y abrazó a su padre. Eres valiente y eres el mejor papá del mundo. Vicente abrazó a su hijo con fuerza, abrumado por el amor y la aceptación simple e incondicional de un niño. Y tú eres el mejor hijo que podría haber pedido, susurró. Cuando finalmente logró que Eduardo se durmiera, Vicente regresó a su habitación donde Beatriz lo esperaba. ¿Todo bien?, preguntó ella. Vicente le contó la conversación. Beatriz sonrió suavemente. Los niños ven la verdad más claramente que los adultos. No ven limitaciones, solo ven amor. Es una lección que me tomó demasiado tiempo aprender, pero la aprendiste. Eso es lo que importa. Vicente se acostó junto a ella, agradecido una vez más por la mujer que había entrado en Minasatín, su vida y cambiado todo. Los años continuaron su marcha inevitable. Eduardo creció en un joven inteligente y compasivo, fascinado por la agricultura y decidido a continuar el legado de su padre en la hacienda. Ana,
resultó ser una niña estudiosa y curiosa, con una mente afilada para los números que impresionaba incluso a Luis, quien para entonces había completado su educación universitaria y trabajaba como abogado en la capital. Luis visitaba regularmente, trayendo noticias del mundo más allá de Minucinpo. La hacienda se había convertido en un hombre de éxito, pero nunca olvidó de dónde venía ni la familia que lo había apoyado. Cuando finalmente se casó, trajo a su esposa a conocer la hacienda, presentándola con orgullo como su segundo hogar. La madre de Beatriz vivió para ver a sus nietos crecer, para ver a su hijo convertirse en un hombre respetado, para ver a su hija brillar en el papel que había aceptado con tanto miedo años atrás. Cuando finalmente falleció, fue en paz, rodeada de amor, sabiendo que había vivido lo suficiente para ver a su familia prosperar. Una década después de su matrimonio, Vicente y Beatriz se encontraban nuevamente en la colina que se había convertido en su lugar especial. Los niños estaban con doña Remedios en la casa, dándoles un momento de paz a solas. 10 años, murmuró Beatriz, mirando el paisaje familiar. A veces parece que fue ayer que llegué a esta casa, asustada y sola. Y a veces parece que siempre has estado aquí, añadió Vicente, como si mi vida antes de ti fuera solo un preludio. Beatriz se recostó contra él, disfrutando de la calidez de su cuerpo. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De casarte conmigo, de aceptar el arreglo. Vicente la miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Arrepentirme? Beatriz, casarme contigo fue lo mejor que me pasó. ¿Cómo podría arrepentirme de la fuente de toda mi felicidad? Pero no elegiste. Te obligaron. Al principio, quizás. Pero cada día desde entonces ha sido una elección. Y cada día te elijo de nuevo. Te elegiría en cualquier circunstancia, en cualquier vida. Beatriz sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Yo también te elijo, una y otra vez. Se besaron con la ternura de dos personas que se conocían profundamente, que habían compartido alegrías y dolores, que habían construido una vida juntos, ladrillo por ladrillo. ¿Sabes?, dijo Vicente cuando se separaron, nunca te he dado las gracias apropiadamente. ¿Por qué? Por salvarme, por ver más allá de mi amargura y mi miedo, por tener la paciencia de esperar a que me diera cuenta de lo que teníamos. No me agradezcas por eso. Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste una familia. Me diste amor cuando pensé que solo tendría obligación. Entonces, somos iguales. Somos compañeros, corrigió Beatriz, en todo. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con sus colores habituales, Vicente reflexionó sobre el camino que había recorrido, desde el joven, orgulloso y roto que había sido, hasta el hombre que era ahora, padre, esposo, administrador de tierras, miembro amado de su comunidad. El accidente que una vez pensó que había arruinado su vida había sido, en retrospectiva, el catalizador para algo mejor. Lo había humillado lo suficiente como para aceptar ayuda. Lo había hecho lo suficientemente vulnerable como para permitir que alguien entrara. Y esa persona había sido Beatriz. ¿Recuerdas el contrato?, preguntó de repente. Por supuesto. ¿Dónde está ahora? Beatriz pensó por un momento. Creo que doña Remedios lo guardó en algún lugar. ¿Por qué? Porque me gustaría verlo. Me gustaría leer esas palabras frías y legales que nos unieron y recordar cómo algo tan práctico se transformó en algo tan sagrado. Cuando regresaron a la casa buscaron el contrato. Doña Remedios lo encontró en un cofre en su habitación, amarillento con la edad, pero todavía legible. Vicente lo desplegó sobre la mesa del estudio y leyó en voz alta. Por este medio se acuerda el matrimonio entre el señor Vicente Márquez y la señorita Beatriz Romero. El señor Márquez se compromete a proporcionar vivienda, manutención y cuidado médico para la familia de la señorita Romero.
La señorita Romero se compromete a cumplir con los deberes de esposa y señora de la casa. Era tan formal, tan desprovisto de emoción. Solo palabras en papel describiendo una transacción. Parece tan vacío ahora, comentó Beatriz. Porque lo era, respondió Vicente. Era un esqueleto esperando ser llenado con vida, y nosotros lo llenamos, con amor, con familia, con todos estos años juntos. Tomó una pluma, y en la parte inferior del contrato escribió: este documento ya no representa un acuerdo comercial, representa el comienzo de un amor que ha crecido más allá de cualquier expectativa, firmado en nuestro 10º aniversario, con gratitud por todo lo que vino después. Beatriz leyó las palabras y sonrió. Luego tomó la pluma y añadió su propia nota. El contrato se convirtió en amor, y ese amor se convirtió en vida. Ambos firmaron sus nombres juntos, como lo habían hecho 10 años antes en circunstancias tan diferentes. Esa noche, durante la cena, con Eduardo y Ana sentados a la mesa y doña Remedios presidiendo como siempre, Vicente levantó su copa. Un brindis, anunció, por los contratos que se convierten en amor, por las obligaciones que se transforman en elección, por los extraños que se convierten en familia, por el amor que construimos, no el que simplemente encontramos, añadió Beatriz, levantando su propia copa. Los niños, sin entender completamente pero queriendo participar, levantaron sus vasos de leche. Doña Remedios sonrió con los ojos brillantes de lágrimas felices. Por esta familia, dijo simplemente. Todos bebieron, sellando el momento. Los años que siguieron trajeron cambios inevitables. Eduardo se convirtió en un hombre y comenzó a asumir más responsabilidades en la hacienda. Ana mostró un talento extraordinario para la música y expresó el deseo de estudiarla formalmente. Luis se convirtió en uno de los abogados más respetados de la capital, pero siempre consideró la hacienda su verdadero hogar. Vicente envejeció con gracia, su cabello volviéndose gris, pero sus ojos permaneciendo tan cálidos como siempre. Su movilidad disminuyó ligeramente con los años, pero su espíritu permaneció fuerte. Beatriz envejeció a su lado, tan hermosa para él a los 40 como lo había sido a los 22. Una tarde de otoño, muchos años después de aquel primer encuentro difícil, Vicente y Beatriz se sentaron en el jardín que ella había restaurado cuando llegó por primera vez. Los árboles habían crecido, las flores que había plantado se habían multiplicado. El espacio se había transformado en un refugio de paz y belleza. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo Vicente, tomando la mano de Beatriz. «¿Qué? Que todo en la vida que vale la pena requiere tiempo. Este jardín no se convirtió en lo que es de la noche a la mañana. Nuestro amor no floreció instantáneamente. Nuestra familia se construyó día a día, año tras año». «Es verdad», acordó Beatriz. «Las mejores cosas necesitan tiempo para crecer. Y paciencia, y cuidado, y la disposición de seguir intentando incluso cuando es difícil». Beatriz apretó su mano. «¿Alguna vez fue tan difícil que quisiste rendirte?». Vicente consideró la pregunta honestamente. «No, incluso en los primeros días, cuando estábamos aprendiendo a conocernos, cuando yo era difícil y estaba cerrado, nunca quise rendirme. Creo que en algún nivel profundo, incluso entonces, sabía que valía la pena». «Yo sentía lo mismo», admitió Beatriz. «Tenía miedo, estaba insegura, pero nunca quise irme». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del jardín y de la compañía del otro. Luego Vicente habló de nuevo. «Si pudiera hablar con aquel hombre amargado que era antes de que llegaras, ¿sabes qué le diría?» «¿Qué?» «Le diría que se prepare, que su vida está a punto de cambiar, de maneras que no puede imaginar, que una mujer valiente está por caminar por esa puerta y desafiar todo lo que cree sobre sí mismo, y que debe tener el coraje de dejarla entrar».
Beatriz sintió lágrimas caer por sus mejillas. Y si yo pudiera hablar con esa joven asustada que subió al carruaje ese día, le diría que no tenga miedo, que está yendo hacia algo bueno, aunque no lo sepa todavía, que el hombre que va a conocer cambiará su vida de la manera más hermosa posible. Se miraron el uno al otro con todo el amor acumulado de años compartidos. «Te amo», dijo Vicente simplemente, «más que el primer día, más que ayer, menos que mañana». «Te amo», respondió Beatriz, «con todo lo que soy y todo lo que tengo». El sol comenzó a ponerse, como lo había hecho miles de veces durante sus años juntos. Pero cada atardecer era único, cada momento precioso porque lo compartían. Eduardo apareció desde la casa, ahora un hombre de 20 años, para informarles que la cena estaba lista. Ana lo seguía, una joven hermosa con su violín bajo el brazo. Había estado practicando para un recital. «¿Vienen?», preguntó Eduardo. Vicente se puso de pie con la ayuda de su bastón. Luego ofreció su mano a Beatriz. «Vamos», dijo, «nuestra familia nos espera». Mientras caminaban hacia la casa, rodeados por sus hijos, por la luz dorada del atardecer, por el amor que había construido todo esto, ambos supieron que habían recibido algo raro y precioso. Habían comenzado con un contrato, frío y práctico. Pero a través de tiempo, paciencia y la disposición de abrirse uno al otro, ese contrato se había transformado en algo mucho más profundo. Se había convertido en amor verdadero, en familia, en un legado que continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. La casa que una vez había estado sumida en silencio y tristeza, ahora resonaba con vida. Los campos que había supervisado con amargura, ahora florecían bajo el cuidado conjunto de padre e hijo. El jardín que Beatriz había plantado con manos temblorosas ahora era un testimonio de crecimiento y transformación. Y en el centro de todo estaban ellos, Vicente y Beatriz, unidos primero por necesidad, luego por elección, siempre por amor. El contrato se había convertido en amor, y ese amor había construido algo que duraría generaciones. Una familia fundada no en la perfección, sino en la aceptación, no en la facilidad, sino en el compromiso, no en el destino, sino en la elección diaria de amarse uno al otro, pase lo que pase. Mientras entraban a la casa, con las voces de su familia elevándose en bienvenida, Vicente miró a Beatriz una última vez. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa que contenía años de amor compartido, de luchas superadas, de alegrías celebradas juntos. No necesitaron palabras. Ya se habían dicho todo lo importante, y así, con la paz que solo viene de una vida bien vivida y un amor genuinamente ganado, continuaron adelante, juntos, como siempre lo habían estado y como siempre lo estarían. Porque algunos amores son instantáneos, llegando como relámpagos que iluminan y desaparecen. Pero otros amores, los más fuertes y verdaderos, se construyen ladrillo por ladrillo, elección tras elección, día tras día. Y esos son los amores que perduran. Esos son los amores que transforman vidas. Esos son los amores que comienzan con un contrato y se convierten en algo eterno.